ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar de platas. ¿Por qué de platas? Porque estamos endeudados, porque el IPC está muy grande, la canasta familiar ha ido creciendo, resulta que ahora parece ser que nuestra canasta familiar ha subido bastante más que el IPC. Le vamos a preguntar todo esto a un experto en el bolsillo, en las medidas económicas aterrizadas a nosotros mismos. ¿Cómo estás, Alejandro Guzmán? Muy buen día. Gracias por recibirnos. Buenos días, Miriam, gusto saludarte y muchas gracias nuevamente por invitarme. Saludo a todas las personas que en Punto de Encuentro y un agrado poder compartir estos temas con ustedes. Oye, igualmente decimos nosotros por acá. A ver, las últimas estadísticas nos están diciendo que julio subió una cierta cantidad en el IPC, pero que la canasta familiar parece ser que se creció muchísimo más con respecto del IPC. ¿Nos puedes más o menos explicar cuál es la diferencia entre el IPC, por qué es menor que la canasta familiar, que realmente es lo que nosotros compramos siempre? Mira, ese es un muy buen tema, Miriam, porque normalmente las personas cuando me plantean lo mismo, me dicen, el Instituto Nacional de Estadística informa un determinado IPC, pero dicho en buen chileno, la sensación térmica que yo tengo de los precios es distinta, es mayor. O sea, me hablan del 1,4% y yo creo que las cosas subieron un 3, un 4, un 5%. Entonces, para recordarle a las personas que nos están viendo, perdón, el IPC es una medición de precios que se basa en una canasta de 303 artículos o bienes y servicios, que se agrupan en 12 grandes divisiones. La más importante es alimentos, después tienes transporte, alcohol y tabaco, recreación, cultura, educación, salud, vestuario, en general, todo lo más representativo del consumo de la gran mayoría de las personas. Nadie, Miriam, consume los 303 artículos. O sea, hay de todo, pero probablemente las personas consumen una parte de eso. Eso refleja una vez al mes lo que se conoce como el IPC, que es la variación de los precios ponderados de esos 303 artículos. Evidentemente que los alimentos tienen, por ejemplo, mucha más incidencia en el IPC que las pilas alcalinas o que el pasaje aéreo, te fijas, porque, por ejemplo, el pan es un bien mucho más demandado que una pila o que un reloj, entonces se mide de esa manera. Dentro del rubro alimentos, el IPC contiene 76 alimentos distintos, por lo tanto, 76 de 303 es muy importante alimento, y lo siguen temas como, por ejemplo, transporte, donde está transporte, calefacción, combustible, porque además del costo para transportarse a las personas, cuando sube el costo de los transportes, las mercaderías son más caras también, porque hay que transportarla, digamos. Eso es el IPC. Entonces, el mes pasado fue un 1,4%, lo que nos da un IPC acumulado en el año de un 8,5% y medido en 12 meses es un 13,1%. Eso quiere decir que estamos pasando por un periodo inflacionario importante, porque la inflación anual en Chile no debiera ser más allá de un 3, un 3,5%. Entonces, eso daña mucho a la familia. La canasta básica es otra cosa. Lo que hacen los gobiernos es determinar lo que se conoce como la línea de la pobreza, Miriam. Y la línea de la pobreza se basa en una estimación de un grupo familiar de cuánto es el ingreso mínimo que debiera tener de subsistencia. La canasta básica, la línea de la pobreza hoy día está más o menos en 200.000 pesos y la línea de la extrema pobreza está aproximadamente en 138.000 pesos como ingreso familiar. O sea, realmente no te alcanza para comer. Y perdona que interrumpa, preguntación. Sí. A ver, ese grupo de familiar donde se mide la línea de la pobreza, la línea de la extrema pobreza, es un grupo familiar, no es por persona. ¿Cuántas personas son en ese grupo? ¿4? Mira, aproximadamente se llega, es raro porque aquí el ministerio ocupa decimales, es raro que haya familias con 3,5 personas, digamos, pero claro, prácticamente 4 personas. Claro, entonces, lo que dicen es, esa persona, ¿cuánto es el consumo mínimo de alimentos que debiera tener, ¿no es cierto?, al mes para sobrevivir? Ni siquiera comer bien, y se basa en una alimentación diaria de 2.000 calorías, y se determina con eso la canasta básica de alimentos, que son aproximadamente 70 productos. Y esa canasta básica de alimentos, que hoy día ya está como en 57.000 pesos,
sea, imagínate, una persona tiene que comer todos los días con menos de 2.000 pesos. Tú empiezas a sumar y restar, entonces con menos de 2.000 pesos te come un completo en la calle. O sea, Oye, pero por ¿eso por persona o por el grupo? no, imagínate, no, por grupo no te da, no, si en la Imposible. línea es imposible. O sea, ya 56.000 pesos para una sola persona, tú estás pensando Es en nada, po. 1.800 pesos diarios. O sea, tú dices, Claro. ¿cómo te alimentas? Claro, por eso que las personas más pobres finalmente, y tenemos este problema de obesidad, de diabetes, porque tienen que llenarse el estómago con arroz, con papas, con cosas que son súper calóricas, digamos, pero menos alimenticias. Piensa que el kilo de carne, imagínate una persona que dice yo voy a comer 1 kilo de carne al mes y el kilo de carne cuesta 8.000 pesos. Por lo 8.000 bajo. pesos. Por lo bajo, claro, el Claro, guachalomo. claro. Entonces, 56.000 pesos realmente es muy poco dinero. Y esa canasta básica de alimentos ha subido de precio mucho más que el IPC. Mucho más que el IPC, porque los alimentos en general han sido el rubro de la inflación que más golpes han tenido en el alza de precios. Primero los alimentos y segundo los transportes. Eso es lejos lo que más ha subido de precio, Miriam. Ya, entonces la diferencia básica, digamos, es que cuando hablamos de canasta básica es solamente alimentos, una cierta cantidad de alimentos que fueron elegidos, no tengo idea muy bien cómo, ya te vamos a preguntar, y lo mismo pasa con el IPC. Lo que pasa es que con el IPC, además de la alimentación, tenemos otros rubros, en el que tengo entendido que incluso hasta, no sé si ya lo sacaron, el tema turismo estaba incluido también. Y mucha gente dice, ¿y qué me Sí, claro, importa el turismo si yo no voy a ninguna parte? Digo, con suerte voy a la esquina a tomar la micro, ¿no? Eh, claro. ¿Con qué criterio eso para redondear el tema este? Porque te quiero llevar para otro lado. ¿Con qué criterios se seleccionan una cosa u otra? ¿Son las cosas más compradas? ¿Cómo eligen qué poner ahí? Tan buenas las preguntas, además son desafiantes, pero yo vine preparado. Mira, hay dos cosas. Efectivamente, lo que tú dices, muchas personas dicen a mí que me importa que los pasajes a Miami estén más caros, estén más baratos, porque probablemente mucha gente en la vida no se va a subir un avión. Y lo que hace el INE es reflejar eso en la ponderación que tiene ese precio dentro de la canasta. Entonces, por ejemplo, que baje el precio de un pasaje aéreo no tiene la misma relevancia a que baje el pan o que baje la benzina, porque un bien es mucho menos consumido que los otros. Entonces, mira, a tiempo atrás un ministro hizo una declaración muy poco feliz y había subido el IPC y habían bajado las flores, ¿de acuerdo? Entonces dijo, pucha, ¿por qué Claro, no deje sí, comer pan y comprar flores? Que fue un sarcasmo poco feliz, porque en definitiva, si aún no hubiera sido cierto eso, el precio de la baja de las flores nunca va a compensar el pan, porque el pan es claro. mucho más consumido. Entonces, por eso que los bienes más demandados pesan más en el IPC. Lo que hace el Instituto Nacional de Estadística, Miriam, cada 5 años se basa existe una encuesta de presupuestos familiares que se realiza en las principales capitales regionales y se determina qué es lo que consumen las familias, con un estudio que es bastante representativo. Y porque efectivamente el pan se sigue consumiendo, la sal, la leche, pero por ejemplo, entran las aplicaciones de internet. Si uno mira en el pasado, antes estaban los cassettes, después estaban los compact disc, ahora ya no existen, entran las aplicaciones de taxi. Entonces, cada 5 años se va actualizando la canasta. La última se hizo, la próxima viene el año 2023, en que se revisa el IPC y se dice, mira, estos son los bienes que entran, salen o cambia su ponderación. ¿Te cuento una anécdota? Cuente, El, el, cuente, el cuente. IPC empezó a medirse en el año 1928 y eran 40 artículos y uno de los más importantes era el poncho. Oh, Era, era un país rural súper pobre, entonces el poncho era la prenda de vestir por excelencia.
Claro, claro que sí. Bueno, obviamente, claro, van cambiando los gustos, van cambiando las cosas que uno compra y obviamente los gastos que uno tiene. Claro, tú dices, Claro, ahora está en el tema de las aplicaciones, el tema de, ¿no? Del Internet mismo. ¿Hace cuánto? claro. 20 años no estaba incluido No, ese gasto y ahora es fijo. Oye, pero exactamente. vámonos al tema de la canasta. A ver, a mí me preocupa porque si bien es cierto, nosotros somos un país dividido, un país que estamos peleando hoy día todo el santo día, pero vienen ya las elecciones y ahí a la vuelta viene el 18. El 18 para nosotros es igual, de alguna manera, una fiesta de unión, una fiesta en la que dices tú, oh, qué bueno, más encima dieron el 16 día feriado, entonces van a haber 4 días de celebraciones. ¿Qué bolsillo aguanta esos 4 días y con un aguinaldo que parece ser que no todas las empresas lo van a dar? Y si no, va a ser muy pequeñito. Cuéntanos, a ver, ¿qué podemos hacer para igual celebrar de alguna manera? Mira, ahí pasan dos cosas bien importantes, Miriam. De hecho, en varios programas he insistido en algo, porque todos hablamos del aguinaldo, pero hay que tener presente que dentro de la fuerza de trabajo, que son 9.600.000 personas, para que tú tengas una idea, hay 8.800.000 que son las que están ocupadas y tenemos 800.000 que están cesantes. Ya tenemos 800.000. Y dentro de esos 8.800.000 de personas ocupadas, hay 2.400.000 que son personas independientes, como yo. Entonces tienes 2.400.000 de independientes, emprendedores, lo que sea, más 800.000 personas cesantes, 3.200.000 que no reciben ningún tipo de aguinaldo. Y para ellos el 18 es la misma fiesta que para... Entonces existe un poquito este mito del aguinaldo, pero el aguinaldo lo reciben solamente esos 6 millones de personas, no todas, lo reciben los empleados públicos, algunos, una parte de los pensionados que reciben un aguinaldo pequeño, y se estima que este año el 75% de las empresas van a pagar aguinaldo, por lo tanto hay un 25% de empresas que no pueden pagarlo, son empresas pequeñas, entonces... Y hay empresas grandes que pagan arriba de 100.000 pesos y muchas empresas pequeñas que te dan un aguinaldo de 20.000, 30.000 pesos, que es lo que te pueden entregar, digamos. Entonces, ese es el primer desafío económico. Ahora, lo otro que es bien interesante es que el 18 tiene varias connotaciones, porque aparte de lo que tú decías, que una fiesta nacional típica, costumbrista, en regiones la gente se compra la tenis 18, pinta la casa, o sea, tenemos hartas cosas que son gastos. Pero lo segundo, llevamos, imagínate, el año 2020, pandemia total, el 2021 prácticamente celebraciones muy parciales. Mucha gente tiene el legítimo deseo de salir, pasarlo bien. Y además, según indican los sociólogos, el 18 marca el inicio del término de fin de año, que empieza la primavera, entonces es como es un nuevo ciclo. Entonces es una fiesta muy bonita, pero evidentemente que el desafío económico es tremendo, digamos. O sea, todos nos gustaría tener un 18 que va más allá de nuestras posibilidades económicas, a todos. Pero hay que bajar la pelota al piso, como se dice. Exactamente, ¿y cómo la bajamos? Porque en realidad, ¿qué hace en general el chileno? Se endeuda, ¿no? Se Sí, endeuda, una vez más se endeuda. Entonces vamos chuteando haciendo bicicleta, digamos, y vamos chuteándolas y vamos usando la tarjeta que se pone guatona, guatona, y después decimos, oh, bueno, y siempre el chileno dice, bueno, lo comido y lo bailado. ¿Qué hacemos? claro. ¿Cómo nos preparamos para este 18? ¿Qué dirías tú como en la parte bolsillo, en la parte billetera? Mira, hay dos cosas. Fíjate que esto el otro día leí un estudio re interesante con respecto a lo que nos pasa mucho, es que es la gratificación inmediata. O sea, normalmente tú dices, hay cosas que son súper gratificantes. Fui a una fonda, hice todo lo que quería hacer, que tú lo pasas muy bien en el minuto, pero esa gratificación dura relativamente poco y lo que te queda es la deuda. Fíjate que en este estudio se mostraban, por ejemplo, aquellos padres que gastaban unas tremendas cantidades de dinero en hacerle grandes regalos a los hijos para Navidad, los cabros, y esto es como anecdótico, tú dices, abren el paquete, juegan un rato, después queda botado y la gratificación pasa muy rápido, y los mismos niños decían que para ellos era mucho más estimulante, por ejemplo, que el papá saliera o la mamá saliera a jugar con ellos, que pasaran tiempo juntos. Los niños valoran mucho más eso que estos gastos, pero nosotros tenemos esta cuestión cultural
de que pasarlo bien es sinónimo de gasto. Mira, acá hay gastos bien importantes. Mucha gente, Miriam, va a viajar, porque en el fondo son 4 días, algunos se toman un par de días, mucha gente se toma la semana, y el otro día sacábamos la cuenta en la radio, una familia de 4 personas que se va a Talca, ni siquiera Arica ni Quique, se va a Talca, son 100.000 pesos. Ándate en bus, ándate en auto, o sea, 100.000 pesos para empezar a conversar. Pero el chileno no llega con las manos vacías, no llega con las manos vacías. Entonces, vamos a hacer un asado para 5 personas, un asado, te digo, no austero, pero no exagerado, te cuesta 48.000 pesos. En promedio, 5 personas tu familia. Y una visita a la fonda, Miriam, recordemos que ahora todas cobran entrada, ¿te acuerdas que años atrás uno era un paseo familiar? Todas te cobran. Una visita a las fondas por una familia de 5 personas va desde los 60 hasta los 80.000 pesos, sin haber comido muchísimo y sin haberle comprado traje de guaso al niño. Entonces, voy a viajar, voy a ir a la fonda, voy a hacer un asado, 3 días, me gasto 200, 300.000 pesos sin darme cuenta. Entonces, yo te diría que recomendaciones fundamentales. La primera, desde ya saber con cuánto dinero vas a contar para el 18. Si vas a tener algún aguinaldo, por una parte. 2, si guardaste algo de plata durante el año para el 18, que es lo que uno debería hacer, es decir, guardo, oye, 15 luquitas, 20 luquitas, los guardo los últimos 4 meses, tengo 80 lucas, más un aguinaldo, y algo que es bien importante, que es usar inteligentemente la tarjeta de crédito. Por ejemplo, ayer estuve en un programa en la tele donde vimos unas ofertas de carnes que eran muy buenas, un mes antes del 18, muy buenas, o sea, carne bastante barata. O sea, yo la compro, la congelo, pero ocupo la tarjeta de crédito y la pago en septiembre cuando me llegue el aguinaldo, o si no me va a alcanzar la plata, financio algunas actividades con las 3 cuotas precio contado, pero con una restricción. En octubre y en noviembre salgo a caminar por la esquina, o sea, no sigo gastando, o sea, me doy un gusto en septiembre, pero en octubre y noviembre bajo el nivel de gasto. ¿Por qué, Miriam? Porque se nos viene diciembre, la graduación, la Navidad, los regalos, entonces lamentablemente no las podemos hacer todas. ¿Sí? Si uno quiere pasarlo un poco mejor, ok, defina cuánto de dinero va a tener, eso te indica qué actividades vas a poder hacer o no. A mí me pasó hace tiempo atrás que nosotros queríamos ir a ver a mi suegro a La Serena y sacamos la cuenta y dijimos, este 18 no se puede viajar, o sea, y era antes que subiera la benzina, no se puede, porque en el fondo los peajes, la vuelta, entonces... Con esa plata prefiero hacer un asado en mi casa. Esa lección creo que hay que hacerla, Miriam. Sí, yo Aunque creo que cuesta. sí, claro, claro que cuesta. Uno dice, bueno, uy, son 4 días, pucha, juntemos la plata, ya veremos cómo. El típico del ya veremos cómo nos arreglamos después. El problema es que nos vivimos arreglando después, entonces no pasamos nunca un tiempo tranquilos, ¿no es cierto? Tú decías algunas recomendaciones con respecto, ya, hagamos un asadito en la casa, no es malo, de repente juntarse con la familia, con los amigos, que cada uno aporte algo, no que todos uno solo se lleve todo el peso del gasto. Algunas cosas que decías tú, por ejemplo, esto de comprar ahora porque seguramente después va a subir y congelar, no es malo. Ver las opciones más baratas, ¿no? de carnes, para que vas a comprar las más caras, ¿no? Hay algunas que son más baratas y que son buenas igual. Hay algunas cosas que han subido y otras no. Por ejemplo, las carnes rojas han subido mucho, pero no así tanto el cerdo, por ejemplo, ¿no? No subió nada el cerdo este año. Exactamente, entonces, y no es malo un costillar rico. No, es muy rico, es muy rico. Mucha verdurita, ¿no? Y nos hace bien además para el tema de la panza. Oye, cuénteme, a ver, ¿qué posibilidades ves tú de mejora en la economía? De repente hay algunas personas que están diciendo, no, si a lo mejor el último trimestre del año va a mejorar, pero hay otros que son más lapidarios y dicen que no, que por lo menos 1 año o 2 años más. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Sí. Mira, esto es un punto bien interesante porque finalmente la situación económica, Miriam, es multidimensional y el otro día en las clases le contaba a mi alumno, le decía, mira, aunque uno cree que la bandera es chilena, que somos chilenos,
pero la verdad que Chile no es nada en el concierto mundial. Si no es por el cobre, nosotros no salimos ni siquiera en las noticias. Entonces dependemos no solamente de lo que pase en las noticias de otros países, me refiero. Salimos en las noticias si hay un terremoto o si pasa algo muy grave. Si no es por el cobre, somos minúsculos. Entonces estamos muy expuestos a lo que pase en otros países. Nosotros, por ejemplo, todo lo que es el comercio exterior, casi el 60% de lo que exporta Chile se va a China. Por lo tanto, si en China entra en recesión o entra en confinamiento o pase lo que ocurriese en China, estamos sonados. Y nuestro segundo principal socio es Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen estos temas con los chinos que se odian, se quieren, entonces dependemos mucho de eso. Dependemos de lo que pasa, por ejemplo, con el precio. Imagínate, el petróleo, un 93% es importado. Chile produce la nada misma ahí en Punta Arenas. Dependemos, el trigo, más de la mitad del trigo es importado, y dependemos lo que pase con los amigos de Ucrania, con Rusia. El flete marítimo, finalmente, que más que se ha duplicado de precio en el último tiempo, nosotros importamos, eso decíamos ayer en la radio, lamentablemente Chile está en el último rincón del mundo, entonces todo acá es más caro, todo acá es más caro, o sea, entonces aunque baje el petróleo, el flete es más caro y nos cuesta más. Entonces, tenemos mucha incertidumbre en lo que pasa en el resto del mundo, pero lo que se espera, por lo menos lo que han dicho la autoridad económica, yo tengo la mejor impresión del ministro Mario Marcel. Yo trabajé el año pasado con el Banco Central, me tocó conocerlo relativamente bien. La señal es que nosotros deberíamos entrar en lo que se conoce como una desaceleración importante de la economía ya terminando este año. Y probablemente lo que se habla de un estado recesivo, que ya lo tuvimos en la época de la pandemia, y por eso que el gobierno tuvo que salir con todo tipo de ayuda económica, alabadas por uno, criticadas por otro, pero finalmente para darle alguna activación a esto. Entonces, debiéramos tener una caída de la actividad económica muy importante en lo que quede el resto del año para... ¿Me escuchas, Miriam? Sí, te escucho perfecto. Ya, que se quedó pegada la imagen, por eso... No. Es lo que y que empiece la recuperación económica en algún momento del año 2023. Por eso lo que tú decías recién de la carga se arregla en el camino, hay que tener cuidado porque cuando hay menor actividad económica, lo que está en riesgo también es el empleo, los ingresos, y existe una alta probabilidad de que eso ocurra a fin de año. Entonces, cuando una persona toma la decisión de endeudarse, con un endeudamiento que no es necesario, finalmente para el 18 no es necesario endeudarse. Lo que tú estás haciendo es comprometer tus ingresos futuros, Miriam. Tú lo que dices, mira, yo gano 500.000 pesos, pero como ahora voy a pagar una cuota de 50.000 pesos para pagar voy a pagar 12 cuotas de 50.000 pesos, lo que yo estoy diciendo es que los próximos 12 meses ya no tengo 500.000, tengo 450.000. Voy a tener que ajustarme por otro lado para pagar esa cuota y seguir viviendo como vivía, o si no lo hago, voy a tener que empezar a hacer bicicletas, que es lo que vemos en Chile, y saco una tarjeta para la otra. Mira, en un estado, los gringos son los reyes del consumo, entonces cuando la economía va en bonanza, gastan como locos y van el indicador de bienestar lo miden en los estadios, porque los tipos compran poleras, gorros, comen como bestias, gastan como locos. Y cuando están pobres, no van al estadio. O van y no comen nada. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre acá? Si estuviéramos en un momento de gran crecimiento, tú dices, mira, me voy a endeudar porque la pega viene bien, los sueldos están creciendo, la cosa está más estable, uno dice, bueno, puede ser. Pero las señales son lo contrario. Entonces, la recomendación es no se endeude en gasto de consumo o en algo que después... Hay otra frase chilena típica, pucha, ¿para qué hice esto? ¿Para qué me metí? Y del arrepentimiento nos sirve de mucho en esto. Exactamente. Oye, para terminar, aquí la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo hacemos para que nosotros pasemos de ser un país que todo lo importa a un país productivo? Porque en realidad la producción en Chile está muy baja. Lo que hacemos en realidad es todo exportar e importar los bienes que consumimos. En realidad nosotros tiramos materias primas para afuera, pero el resto no. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo incentivamos a la producción? Mira, esa es una discusión que viene hace muchos años. Yo desde que tengo uso de razón que somos un país minero. Somos un país minero que efectivamente la minería
La minería se ha desarrollado mucho, una tremenda industria, pero efectivamente somos a nivel internacional, la minería chilena es de clase mundial. O sea, porque existe como ese mito de que se saca cobre y se manda el cobre como si fueran las piedras, pero hay un proceso productivo con mucha ingeniería chilena, Claro. pero la mitad de las ventas de Chile son minerales, entonces al Pero es un final recurso, y es un recurso agotable además, es pues un finito. recurso, exactamente, no es un recurso infinito. Y al final, Miriam, tú ves las noticias que sube el cobre, baja el cobre y al tiro cambia el dólar. Entonces dependemos mucho de eso. Dependemos de eso, de los salmones, del vino y de productos agrícolas. Yo creo que finalmente, y esta es una opinión muy personal, depende de cuáles son las políticas de largo plazo que diseñan los gobiernos en sus programas. Y finalmente ocurre que muchos los gobiernos que estamos viendo tan presionados por enfrentar la contingencia del corto plazo, que finalmente, yo si fuera candidato te diría, bueno, ¿qué hago los próximos 4 años? Pero me imagino este Chile en 20, en 25 años más. Yo creo que todavía estamos a años. Hay otros países que piensan así, dice, ¿cómo vamos a estar el 2050? Yo creo algunas cosas de esas se han ido haciendo en materia de pensiones, por ejemplo, que se tomó más conciencia y decir, oye, ¿qué va a pasar con las mujeres que hoy día tienen 40 años, en 20 años más, y cuál va a ser su situación y cómo nos preparamos para eso? Y eso también, Miriam, genera políticas de Estado de apoyo. Por ejemplo, tú ves emprendimientos hechos por chilenas y chilenos de nivel mundial. Al final se tiene que ir a financiar a Estados Unidos, porque el sistema financiero no te cree, esto del Not Mayo, esto del Corner Shop y varias cosas, el Betterfly, tú dices cosas maravillosas que dan empleo y todo. Mira, los de Corner Shop, el que les puso el financiamiento fue el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos. Entonces tú dices, escucha, tienes que ir a Estados Unidos para que te den apoyo en esto, y en Chile todavía estamos muy atrasados en materia de eso. Yo creo que faltan más políticas de Estado, pero fundamentalmente una visión de muy largo plazo. Ahora, si yo fuera candidato a presidente, claro, también estaría preocupado los próximos 4 años. A mí no me van a juzgar por... Claro, Obvio, y estarías prometiendo vivienda y salud y cuánta cosa hay, pero claro, exacto. falta esa visión de Estado a futuro, como dices tú, en que, bueno, estos emprendimientos, estos grandes, pero hay una cosa que aquí sí ya para terminar, y que me he fijado últimamente, las universidades están liderando porque están haciendo estos, no sé, estos centros de investigación e innovación, en los que yo creo Sí, que van a surgir a lo mejor una serie de productos exportables chilenos, nacionales, sí, ¿no? sí. Efectivamente la universidad... Hay universidades, bueno, vimos el otro día el ranking de la Universidad Católica, la Universidad de Uh-huh. Chile, la Universidad Andrés Bello, la Concepción, están dentro de las 1000 universidades. Uno dice 1000 es mucha, pero 1000 en todo el mundo. Chile Claro, está en el ranking sí. 400, el índice de Shanghai, donde están estimulando mucha investigación y Sí. desarrollo, pero finalmente tenemos hartos desafíos. De hecho, todo lo que ocurra con lo que pasa en materia constitucional también va a marcar mucho los caminos, pero creo que finalmente esa mirada, tú dices, mira, desde que yo tengo uso de razón, que somos país en vía de desarrollo, ojalá algún día nos desarrollemos. Al final algún día lleguemos de país tercermundista a por lo menos a segundo, no sé, por algo. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, Miriam, encantado, un gusto estar con nuestros telespectadores, y cuando tú me necesites, yo encantado de estar en tu Oye, programa. sí, te lo voy a cobrar porque fíjate que hay un tema que me preocupa, que yo vi que el otro día lo desarrollaste en una parte, y que es el tema del dinero fácil, del ganar rápido, y es esto de las estafas piramidales. Así que, ¿te parece que en algunos días más nos juntamos para conversar de Encantado. este tema, para advertir a la gente que se dé cuenta cuándo no debería meter su Sí. platita en este tipo de estafas? Un tema muy interesante, así que feliz de conversarlo contigo cuando tú lo decidas, Miriam. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Conversamos hoy día con Alejandro Guzmán, ingeniero comercial, académico de la Universidad Finisterre y más conocido como el Doctor Bolsillo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en un punto de encuentro.